deseándoles a todos ustedes pues un feliz viernes, ya fin de semana. De verdad que como siempre es un gran placer nosotros poder compartir con ustedes tu programa Psicología y Salud. Agradeciéndole pues a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, también a todos nuestros amigos Radio Escucha. De verdad que muchísimas gracias. Como siempre tenemos un contenido sumamente interesante. Vamos a una pausa y regresamos con Psicología y Salud. De vuelta en tu espacio aquí con nuestra querida doctora Controversia. No sabemos si ella ha venido controversial, si ha venido contigo, Cris. ¿Cómo tú estás, Cris? Cuéntanos cómo tú estás hoy. No, hoy no estoy controversial. No me digas si yo te voy a tener que pinchar para que yo te ponga controversial. Yo me he dado cuenta como que a ti te gusta moverme en mis avispas. Sí, de sí. Mi mundo es que te pone más chula, sí, Cris. Hoy estoy en abeja. Ay, ¿cómo te va, Cris? Cuéntanos qué nos trae hoy. Muy bien, mi corazón. El día de hoy, pues como siempre, agradecida de Dios que me da la oportunidad de poder estar compartiendo aquí con todos los amigos de la 88.5 FM, así como todos los amigos de Contigo Cris, de la doctora Controversia y del programa Psicología y Salud Radio. Quiero decirles a todos ustedes dos cosas el día de hoy. En primer lugar, decirles que todos absolutamente tenemos un gran poder en nuestro mundo interior. Vamos a descubrirlo, vamos a trabajar por esto, pero sobre todo para llevarles a las personas cosas positivas, nada de negatividad, ni de destrucción en ti mismo y ni siquiera destrucción a las demás personas. Por esa razón vamos a decirle el día de hoy no al odio, ¿ok? No al odio. También quiero decirles a todos ustedes que mañana viernes, tienen una cita conmigo. Estaremos realizando 3 temas controversiales, llevando educación de una manera distinta a través de la voz de las Fuerzas Armadas en el programa La Voz de la Mujer, agradeciendo infinitamente a su productora Sabina, que nos ha invitado a su programa. Mañana estaremos tratando las suegras tóxicas, Danger, y también cuántas mentiras le decimos a nuestra pareja. Las mentiras en la O sea que mañana tú sí vas a estar controversial. Y aquí tú viniste tranquila. Hoy vine relax. No. Hoy vine súper relax. No me gusta eso. Pero está bien, yo te quiero de todas formas. Con tu bipolaridad también, no hay problema. El día de hoy pues tenemos un tema, señores, bastante fuerte, bastante intenso, titulado, señores, el odio. Una emoción pues realmente que es natural y es normal porque está dentro de nosotros. La situación es cuando nosotros no lo manejamos bien o no lo sabemos gestionar, los efectos que causa dentro de lo que es todo nuestro mundo interior, incluyendo lo que podemos pues generarle o ocasionarle a otras personas. Realmente cuando nosotros hablamos de odio, tenemos que entender que estamos hablando de una emoción oscura, de una emoción negativa. Esto nos trae situaciones, señores, a todos nosotros, en todo lo que es nuestra salud y también de una manera interna. Porque cuando nosotros hablamos de odio, tenemos que entender un punto aquí fundamental. El ser humano se relaciona, se comunica en todo lo que es nuestro cuerpo, nuestra mente, señores, y nuestras emociones. Desde el punto de vista de la salud, el odio pues nos causa, señores, a todos nosotros situaciones negativas, y entre ellas tenemos que nos altera todo nuestro sistema y todo lo que es nuestro mundo interior. Desde este punto vemos que tenemos la generación de hormonas que son potentes y fuertes, las mismas similares a las que ocurren en los casos en que estamos enamorados o con el amor. Y en este sentido estamos hablando del cortisol, estamos hablando de la adrenalina, y todas estas hormonas, cuando se mantienen en nuestro organismo, nos dañan y nos traen situaciones de salud, incluyendo situaciones en todo lo que es nuestro corazón, dañando nuestro corazón, dañando lo que es nuestra presión arterial y dañando también lo que es los latidos de nuestro corazón y la frecuencia cardíaca. Desde este punto de vista también tengo que decirte algo bastante interesante. El odio nos trae situaciones, señores, digestivas.
Existe mucho cáncer por ahí, muchas úlceras también, producto de todo ese resentimiento, de ese rencor, de ese odio que tú tienes en ese mundo interior. Dentro de también de las situaciones que genera el odio en ti, en lo que es tu salud, vemos también alteraciones de todo lo que es el sistema inmunológico. Es decir, nos hacemos más susceptibles a situaciones de enfermedades y a tener síntomas, ¿ok? Síntomas. Luego de esto quiero decirte algo muy interesante. La persona que odia no tiene paz. La persona que odia también es imposible que pueda ser feliz. Y por ende tampoco puede descansar bien. Entonces, en la mayoría de casos, cuando las personas odian, no pueden dormir bien, padecen de insomnio. Dentro de lo que es todo lo que es nuestro mundo interior, genera situaciones también negativas. Y entre ellas vemos ira, agresividad, estrés y en otros casos, pues, algo bastante complicado también, que son, señores, las depresiones. Los motivos de por qué una persona odia son variados. Pueden ser por causas económicas, pueden ser también por razones de religión, pueden ser también por razones políticas, pueden ser por razones de celos, puede ser por lo que es lo laboral. El odio no solamente te autodestruye a ti mismo en todo lo que es tu salud y tu mente y tu mundo interior, sino también que cuando tú lo generas a otros, al objeto susceptible de odio, puede llevar destrucción a una persona determinada, pero también a millones de personas. Y en estos casos tengo que citar los casos, por ejemplo, de genocidios que han existido y que quizás pueden seguir existiendo en este mundo, producto del odio. Y aquí señalo, por ejemplo, a Adolf Hitler, quien mató a millones de judíos. ¿Por qué, señores? Porque odiaba esa raza. Existen también odio por razones raciales, por ejemplo, los odios dirigidos a las personas negras y el odio también dirigido a la persona blanca por ser blanco. También conocemos crímenes a nivel de la justicia relacionados también todo con el odio, crímenes por odio, donde incide factores como es el económico, razones de celos. Todo esto, señores, el odio es dañino, el odio es algo sumamente negro y puedo situarlo dentro de nuestro mundo interior, en el lado oscuro de nuestro mundo interior. Las personas tenemos que trabajarnos, señores, internamente, tenemos que sanarnos. Y parte de esto es nosotros saber gestionar cuando las emociones negativas nos están señores, destruyendo. El lenguaje corporal juega también, señores, un papel muy importante a la hora de nosotros hablar de odio. Mayormente las personas, el que recibe el odio de ti, lo percibe porque existe lo que es el instinto personal. Pero en algunos casos esto no es percibido por la persona, porque dentro de lo que es el disfraz que utiliza la persona que ejerce el odio sobre el objeto, está un punto bastante interesante, que es la falsedad y la simulación. Por ende vemos que conocer el lenguaje corporal en el sentido del odio nos ayuda bastante a nosotros poder identificar. Entre ellos podemos ver dentro de lo que son posturas firmes, y también la vista juega un papel importantísimo a la hora de nosotros detectar y determinar cuando alguien nos odia. Entre ellos vemos las pupilas se agrandan, vemos también la forma de mirarnos. También podemos observar que ese comportamiento que va a tener esa persona a la cual dirige el odio es diferente a la que tiene con las demás personas. Quiero decirte un punto bastante interesante. Existen estudios diferentes, diversos acerca del odio. Y yo comparto la tesis de que el odio se dirige no a la mediocridad, sino el odio es dirigido a la diferencia. La mayoría de personas y de situaciones y de fenómenos y de acontecimientos que generan diferencia, en muchos casos generan odio. ¿Por qué? Por razones de que existe quizás una igualdad entre la persona que odia y el objeto susceptible de odio, o quizás puede ser también porque siente el temor
de que el objeto de odio es más grande que esa persona. Entonces, ojo, tenemos que tener esto presente. Tenemos también que decirte que cuando nosotros tratamos este tema de odio, tenemos que entender que aparte de que es una emoción natural, tenemos, señores, que aprender a gestionarnos. Tratar de trabajar este punto, que es el odio, que trae tanta también destrucción en nuestro mundo interior. Puedo definirte el odio de la manera, desde lo que es nuestro mundo interior, como una gangrena, algo que nos va a dañar, señores, el alma, que nos va a dañar nuestro corazón y que nos va a impedir a nosotros poder relacionarnos bien con nosotros mismos y con las personas que tenemos a nuestro alrededor y por ende a la persona susceptible de odio. El odio realmente nos daña y nos daña no solamente en estos aspectos que estoy utilizando, sino también incide mucho en una parte que es fundamental para nosotros como los seres humanos, que es nuestro vocabulario. La persona que odia, la persona que lleva mucho odio en su corazón, mayormente utiliza un vocabulario inapropiado y unas tonalidades de voz también diferentes, elevadas, y que realmente no corresponden con lo que es la forma normal en que la persona debe de expresarse. Recuerda siempre, las palabras, señores, tienen poder. ¿Tienen el poder de qué? De destruir. Tienen el poder también de construir, de inflamar, señores, y también de desinflamar. El odio realmente es algo que no nos hace sentir libres. Seguimos, señores, presionados y tenemos dentro de nosotros un gran prisionero que es nuestro propio rencor y todos esos sentimientos negativos que tarde o temprano, todo lo que es negativo en nuestro mundo interior y que no es gestionado, nos va a pasar, señores, factura, tarde o temprano. El odio también es producto, señores, de la baja autoestima. En muchos casos es producto también de las inseguridades que tenemos en nuestro mundo interior. Producto también de nosotros cuando perdemos el sentido común, porque nos hace, señores, ser imparciales, y muchas veces el odio nos convierte a todos nosotros en jueces, porque juzgamos. Y uno de los motivos por los cuales usted muchas veces ejerce odio sobre otra persona es porque usted considera que el otro es culpable de las cosas negativas que a usted le ha ocurrido. En la mayoría de casos, quizás sí, quizás no. Eso vamos a dejarlo a la consideración. Produce, señores, un estado en el cual nos hace sentir una antipatía, un disgusto, una aversión. También repulsión hacia la persona, hacia la cosa. Todo esto, señores, es contrario a dos puntos. A todo lo que se llama el amor, pero también es contrario a Dios. Porque Dios es amor, Dios no es odio. Y el amor tampoco es odio. Realmente no es justificable el odio, no lo es, porque cierra uno de los puntos más importantes que debemos tener nosotros como seres humanos, es la armonía interna, pero también la capacidad de nosotros poder tener un diálogo con las personas. Realmente tenemos también que entender que dentro de nosotros existen sentimientos atrayentes y repelentes, y dentro de esos sentimientos que son repelentes podemos situar los celos, la envidia, la repugnancia, el rencor, la hostilidad, el desprecio, y también vamos a situar el odio. Dentro de los atrayentes vamos a situar la confianza, el respeto, la amistad. El odio, por tanto, al ser un sentimiento negativo, no nos va a enriquecer a nosotros por ninguna forma que lo pongamos, simplemente nos va a empobrecer mediante de lo que cuando hablamos del amor, el amor realmente nos va a nosotros a ayudar bastante.
tengo aquí un punto muy interesante que quiero decirte. Nos infecta nuestros sentimientos, atrofiándonos todo lo que es nuestra alegría, amargando nuestros pensamientos, ensuciando nuestro vocabulario, intoxicando nuestra alma. Una alma intoxicada, ¿qué hace, señores? Vomita expresiones descompuestas. La persona no tiene paz. Y un punto fundamental, la persona se deja asfixiar de los recuerdos. Por ende, el odio no te permite vivir el tiempo correcto que tienes que vivir. ¿Cuál es ese presente? Porque muchas veces te lleva ¿a dónde? Al pasado. Entonces vamos a eso a tomar en cuenta. Nos lleva también a deseos de venganza. Y como vemos aquí, muchas personas han perdido su vida producto del miedo, así como millones de personas también han perdido la vida ¿por qué? Por el odio, señores. Entonces, los seres humanos tenemos que entender que no podemos continuar teniendo muros y tenemos que gestionar todas esas emociones negativas que tenemos en nuestro mundo interior. Cuando descubrimos que alguien nos odia, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer, Michelle? No vamos a confrontar. No vamos a aceptar que otra persona nos invada nuestro mundo interior con su negatividad. Mi consejo es aléjese. Evite confrontaciones. Evite invasión de su negatividad y de intoxicación en todo lo que es su mundo interior. No es que las personas tóxicas van muy de la mano con este sentimiento. Exactamente. Entre otros. También tú decías un punto importante de que las personas que tienen odio en su corazón viven en el pasado. Claro. Entonces son personas que no construyen absolutamente nada, sino que te alan a lo que ellos entienden que es su realidad. Claro que una sí. realidad llena de lodo, una realidad totalmente negativa. Y lamentablemente es la casa de muchas personas. O sea, cuando vemos, por ejemplo, los sentimientos, el amor, en fin, emociones, diferentes emociones, y vemos el odio es la casa de muchas personas. Sí. Entonces, dejarse llevar, cuando usted se deja llevar, usted se va a enlodar igualmente. Sí. Y eso trae negatividad. También hay un punto bastante interesante que siempre escuchamos, que nos dicen, después del amor, pues viene el odio. ¿Tú lo has escuchado? Sí, claro. ¿Y qué pasa? Es que la gente aquí? lo dice como sin analizar. Sí, pero te voy a decir este punto. Fíjate qué pasa. Cuando nosotros amamos y perdemos a alguien, muchas personas se les genera odio. ¿Por qué? Porque el amor, ¿qué es? Una emoción intensa. Es intenso, es profundo, es fuerte. Entonces, ¿por qué tiene que ser sustituido por otra emoción fuerte? Que es el odio. Además, hablando de lo que es la generación de las hormonas, como hablamos de las endorfinas, hablamos del cortisol, ¿verdad? Hablamos de las hormonas que genera, tanto el amor como el odio generan la misma. Entonces, ¿qué hay aquí? Al no haber una gestión bien realizada, se sustituye, ¿por qué? Por otra emoción fuerte que es el odio. Este es el motivo. Sí, claro, pero tú sabes que hablando, por ejemplo, de la parte de gestión, cuando eso pasa usualmente cuando no gestionamos de una forma positiva. Exacto, ni correcta, ni trabajamos ese duelo a veces que implica alejarnos de esa persona. Pero entonces si trabajamos esa parte y nos abrimos a otras oportunidades de recibir el amor de parte de otra persona, entonces ya ahí sí estaríamos gestionando de una forma positiva y no tendríamos que pasar al odio. Sí, así no evitaríamos también situaciones de salud no, y entonces, de complicaciones mira, los mentales. hijos también sufren muchísimo, cuando han habido ya matrimonios que viene el divorcio, en fin, trae tantas cosas negativas, de que si la gente se imaginara que ir, por ejemplo, donde un profesional de salud mental te va a ayudar a tu poder gestionar no solamente todas esas emociones, que al final terminen en odio. Claro que sí. Porque esas son como las antesalas, todas esas emociones negativas. ¿Para qué? Para llegar a ese, que es una destrucción total, porque ahí viene el problema de salud, como bien tú dices. Te quedas solo porque las personas huyen de personas así conflictivas, de personas que lo único que tienen en su corazón es odio. Entonces a veces no le damos el valor que tiene esto. Existen, como te dije también, diferentes tipos de odio con razones múltiples.
pero existen, señores, personas que en este momento odian su vida. Así es. Odio a su vida. Que no apuestan a ella Que para no apuestan nada, a y ella que para vienen nada, y que que tienen- son las que Exacto, se suicidan y lamentablemente. que son personas que tienen su mundo interior cargado, señores, de negatividad, y que cada día que nosotros, señores, nos paramos de una cama y que Dios y la vida nos dan la oportunidad de nosotros disfrutar un día de vida, es algo que debe de ser motivo de agradecimiento. Yo al contrario, ellos maldicen eso, ellos lo que no se quieren parar de la cama, ellos lo que no quieren es aceptar lo hermoso que nosotros podemos disfrutar y poder abrir los ojos en un día más de Tú vida. sabes que el problema aquí, por ejemplo, esos esquemas mentales y es producto de la crianza y de nuestra historia. Por eso es que aquí siempre hablamos tanto de la crianza, de los padres, de lo que se le deben decir a los hijos, de cómo gestionar a veces ciertas emociones en los niños, de cómo permitirle que creen herramientas de vida, porque precisamente esto es lo que trae como consecuencia a la larga este tipo de emoción y de que la gente ya no quiera seguir viviendo. Claro. Entonces todo esto es importante. Y aquí la depresión, todo eso sale el de eso. de todas estas emociones negativas, Claro situaciones que sí. negativas. Claro. Realmente, dime. Ah, bueno, aquí está nuestra querida Melinda Padilla. Melinda, bienvenida. Gracias, chicas. Melinda se nos quiere unirse, Claro, para claro. decirle a todo el mundo algo importante, como siempre. Gracias. Melinda, es un placer tenerte aquí. El Estuviste placer como, es mío. como por ahí viajando unos meses, Bueno. pero te tenemos de vuelta ya. Sí, estudiando, tratando de aprender cosas para aplicar y seguir creciendo, porque pienso que la mejor actitud del ser humano es justamente la de aprender más que la de enseñar. Exactamente. Debemos ser más aprendices que maestros. Esa es una actitud humilde. Yo las oigo hablando y no puedo dejar de mencionar y de reiterar lo que siempre hemos compartido, y sé que ustedes están de acuerdo en que la educación se ocupa de las emociones. Las emociones se educan. Y eso que ustedes están diciendo, a lo que yo me sumo, sobre la mala educación que tenemos de lo que son nuestras emociones. A nosotros no nos educan para gestionar eso que tú hablabas, Crismeli, de forma tan reiterativa, de gestionar esa emoción, sobre todo esa que es un sentimiento, una emoción bastante destructiva para el ser humano, que gestionarla. Pero la palabra pudiera decirse fácil. Tú no puedes gestionar lo que no, si tú no tienes competencias para eso. Esas competencias de manejar tu parte emocional es totalmente enseñada y aprendida. Por eso la escuela y la educación, si no es afectiva, no es efectiva. Y debe ser vista, el ser humano desde la escuela debe verse como un ser humano integral. Por eso en la escuela y educación moderna está de frente hacia ese ser humano que es cuerpo, mente y espíritu. Antes la escuela solamente se ocupaba de lo académico, de aquellas áreas científicas, naturales, sociales, y se olvidaba que ese ser que está ahí no es una tabla rasa, ni es un receptáculo vacío, sino que es un ser integral que tiene cuerpo, mente y espíritu, y que yo debo habilitar a esas personas para que se haga competente en lo emocional. Primero identificar la emoción. Mira, lo que yo estoy sintiendo no me gusta. Exacto. Ponerle un nombre, bueno, se llama odio. Me hace daño y hace daño, entonces hay que salir rápido de él. ¿Qué hago? Entonces ahí busco las herramientas para salir rápido de esa emoción que me está destruyendo, y como bien tú dices, si no puedo, si me supera, si es más grande, más fuerte que mis posibilidades, entonces buscar ayuda. Pero las instituciones educativas y la educación debe estar mirando esa parte también de la educación en las personas, que es su parte emocional. Claro. Existen, señores, también diferentes tipos de odio. Está el odio frío, el odio efervescente, el odio caliente, el odio a la pobreza, el odio por razones religiosas, el odio por razones étnicas, el odio por razones de celos. Pero detrás de todo eso, un componente: miedo, Michelle. Claro. Y culpa. Y culpa. Entonces, Michelle, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tú opinas sobre el odio que se genera cuando la persona le tiene odio a ser pobre? Bueno, es que es lo mismo, porque va muy de la mano con lo que es la historia, con lo que es la familia. Una persona que le tiene odio, por ejemplo, a la pobreza, viene de una familia que le tiene odio a lo mismo, y que eso es lo que se lo han inyectado a través del tiempo. Entonces, no es el odio quizá de dónde viene, sino es la carencia
que le ha llevado a quizás no poder obtener cosas que necesita. Mira, yo estuve viendo en días pasados este bachatero, Anthony Santos creo que fue, que mostró de dónde venían, su casa, en fin. Y a veces cuando nosotros vemos esa pobreza que no te permite alimentarte, no te permite ir a un sitio a buscar salud, porque señora, hay que decirlo, lamentablemente en los hospitales es difícil la situación, tener hambre y no tener comida es difícil, a veces querer estudiar y tú no poder tener ni siquiera el pasaje para tú poder llegar, es una situación difícil. Entonces hay que primero analizar a veces que no es propiamente el odio, sino es lo que me lleva a mí a estar peor por no tener quizás lo que necesito para vivir. Es muy difícil, por ejemplo, tú tener un familiar enfermo, como pasa en algunos hospitales, y está en cuidado intensivo y no tener medicamento para que pueda recuperarse. Y ahí le decimos, pero ¿es el odio o es la situación que te lleva a? Entonces eso hay que verlo como un todo, no quizá como un punto de que no estoy de acuerdo porque es que depende. Por ejemplo, hay personas que quieren tener ropa, que quieren tener zapatos, pero eso es algo ya como de vanidad, eso entraría en otro renglón. Pero cuando aquí hablamos de que yo no puedo tener lo que necesito, o mi familia no puede tener salud, no puede tener comida, mis hijos no pueden tener educación, quizás el odio es hacia eso, y es necesario tener lo que uno necesita. Aquí también podemos poner la impotencia. Claro, es lo que te digo, que quizás no solamente tanto el odio, sino es la impotencia de no poder resolver, de no poder tener, de no poder proveerle. Nosotros quizás como padres a nuestros hijos, a nuestros mismos padres, lo que necesitan después de que ellos han luchado tanto por nosotros. En fin, eso es un tema que hay que tratarlo porque se desprenden muchas emociones de lo mismo, que quizás no necesariamente es odio. Sí, por eso tenemos que saber diferenciar entre lo que es la ira, entre lo que es el resentimiento, exacto, también de lo que es este mismo odio. Entonces tú sabes también que después cuando vemos tanta pobreza y vemos que esas personas salen de ella, entonces ahí hay que estudiar un punto importante, que se llenan de vanidad, que quieren tener más de lo que han podido, de egoísmo. O sea, ahí nacen tantas cosas. Yo creo que el odio nace ahí, porque ahí ya se empieza como a ver la gente como menos. O sea, aquí hay que hacer un estudio social con relación a eso, porque se dan muchas emociones y muchas situaciones, y es producto de lo mismo, de las carencias, no solamente económicas, las carencias emocionales, porque cuando tenemos tanta carencia económica, Emelinda, ¿cómo crecemos emocionalmente? Es difícil tú poder ser positivo cuando tú pasas el día y tú no has comido, y ver a tus hijos con hambre y ver al bebé llorando. O sea, es una situación, yo creo que el problema viene cuando se rebasa eso. Muchas veces. Las inequidades. Sí, la inequidad. Esas inequidades, esas diferencias tan grandes. Y las desigualdades también. Generan ese tipo de resentimientos sociales, de ese tipo de digamos, de venganza, de por qué tú sí, yo y no, yo no, claro. Porque todos tenemos derecho. Entonces, esa impotencia que genera tú ver que tú no has podido llevar las cosas tan elementales como salud, educación, con necesidades básicas, y otros que lo botan todo. Eso realmente es difícil. Es difícil manejar esa emoción. Vamos a ir, señora, a una pausa comercial y regresamos. Aquí está nuestra querida doctora Controversia, doctora Cris, alimentando tu interior, tirando chispas, no sabemos, pero vamos a ver en qué termina este viernes. Señores, con el interesante tema, el odio. Y quiero decirte que el odio nos contagia, el odio es sumamente negativo y nos invade toxicidad en todo lo que es nuestro mundo interior, destruye lazos también desde el punto de vista de todo lo que es nuestra familia, lazos incluso en el mundo laboral y en todos pues los sentidos, en todos los ámbitos. Nos separa de lo más importante que debemos de tener nosotros en nuestro corazón, señores, que es de Dios. Así es. Tú sabes que hablando aquí en la pausa con usted y con Emelinda, que estábamos diciendo, ¿verdad?, lo del hambre y todo eso, de que toca un tema tan amplio, que hay que profundizarlo. ¿Por qué? Porque uno profundizándolo, hablando entre profesionales, le puede
hacer entender a las personas tantas cosas, porque es que a veces nosotros tenemos esos sentimientos, pero no conocemos, no nos autoconocemos, no entendemos. A veces las personas hacen cosas, pero ¿por qué la hacen? Tenemos que buscar, indagar, qué lleva a tales o cuales cosas. Y de verdad que este tema es interesante, es importante. Yo diría que sería muy bueno tratarlo en otra oportunidad, valorando lo que es la rabia, Sí. todos esos sentimientos. Vamos a tocar todos esos puntos, sí, Sí, para porque que las personas entiendan también cuál es la diferencia de cada uno de esos tipos de emociones No, claro, negativas. exactamente. Y ahí también se puede pues entrar hablando un poquito de lo que es el actuar de muchas personas a nivel gubernamental, a nivel de personas que tienen, ¿verdad?, cierta influencia en otras. ¿Para qué? Para así poder entender un poquito, comprender y no hablar tanto ni ser tan injusto, porque cuando vemos esto en las diferentes personalidades nos damos cuenta de que hay una razón detrás de eso, que es válida, pero a veces juzgamos desde nuestro punto de vista. Sí, Yo pero creo que mayormente situaciones con nuestra autoestima. Claro. Recuérdate que la autoestima es fundamental en nosotros como seres humanos, y cuando nosotros primero no nos amamos, no nos valoramos, no nos respetamos y nos sentimos inferiores, aunque no lo queremos reconocer. Exacto. Vienen todas estas situaciones también de odio. Desde luego. Y miedo, porque el miedo y la culpa están intrínsecamente ligadas a este tipo de situaciones. Claro, pero yo creo que debemos de empezar a ver un poquito la historia detrás de cada persona para poder entender el actuar. O sea, nosotros desde nuestra óptica vamos a encontrar muchas cosas malas porque no va con nuestra forma de crianza, pero cuando entonces validamos un poquito y vemos, bueno, esta persona actúa de tal o cual forma, porque ha pasado esto, ha pasado lo otro, ha pasado aquello. Entonces ahí empezamos a entender, a comprender e inclusive a sobrellevar esas situaciones. Claro que sí. Pero somos injustos a veces. La mayoría de veces porque nos convertimos en jueces sin tener la potestad para ejercer eso. Exactamente. Primero porque no somos, las personas que les gustan ser jueces, la mayoría de casos ni siquiera conocen el derecho. Y para ser juez usted tiene que primero ser abogado. Exactamente, así Entonces, señores, terminando el tema, quiero decirle a todos ustedes que recuerden siempre que Dios es amor. Dios no es odio. Así Ahora es. vamos, señores, a la segunda parte de Psicología y Salud Radio. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con más.